Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a continuar revisando nuestros operadores de plegado y en particular el día de hoy vamos a platicar de algunas propiedades que tiene el operador FOLT-R, ¿no? Que de hecho tiene un número bastante importante de propiedades, ¿no? Que nos van a hacer más fácil la vida tanto programando como realizando ciertas pruebas sobre este tipo de funciones que se pueden reescribir por medio de FOLT-R, por ejemplo. Y para los fines de este curso vamos a hablar de dos propiedades bastante importantes, que son la propiedad universal y el principio de fusión. Estas dos son de suma importancia, ¿no? Porque nos permiten generalizar cualquier otra propiedad sobre FOLT-R, ¿no? Entonces eso está bastante bonito. Y algo importante y que quiero hacer notar y que es muy importante que lo observen, es que cuando hablamos de fault, como lo puse aquí en el título de la presentación, se entiende que estamos haciendo referencia a fault R, sin importar el lenguaje de programación, ¿no? Si encuentran algún artículo donde hablen de fault, se están refiriendo a el equivalente fault R. Digamos que fault R es como el plegado por default elegido por todos, ¿no? Y entonces a partir de este punto y en la gran mayoría de este video, voy a estar utilizando la palabra fault indistintamente. Y de hecho, pues esto también se puede aplicar análogamente al fault L, ¿no? Sin embargo, es otro tipo de pliegue y tendríamos que estudiar sus propiedades particulares. Sin embargo, el análisis que vamos a hacer ahorita con el fault R lo pueden ir a aplicar exactamente de la misma manera. El razonamiento es muy parecido, el camino también es prácticamente el mismo, ¿no? Entonces nos vamos a centrar en fault R y le vamos a llamar simplemente fault, ¿no? Entonces vamos a comenzar estudiando la propiedad universal, que pues justamente tiene su origen en la teoría de la recursión, que es una teoría bastante bonita y si quieren googleen y van a encontrar cosas bastante interesantes sobre esta teoría, ¿no? Y justamente pues la propiedad universal de nuestro fault, ¿no? Tiene su origen ahí. Entonces la propiedad universal de fault, aquí es importante aclarar que es para listas, porque como lo dijimos en algún punto, estos pliegues se pueden aplicar en otras estructuras de datos, ¿no? En particular en su tarea, ¿no? Hay un ejercicio sobre árboles, ¿no? Entonces lo que nos dice esta propiedad es que se puede enunciar mediante la siguiente equivalencia, ¿no? Entonces, si vemos la equivalencia, en pocas palabras lo que nos está diciendo la propiedad es que si yo encuentro una función que tiene este patrón, es decir, que tiene bajo una lista, que de hecho creo que aquí está mal, sí, aquí me equivoqué, perdón, tiene que ser la lista vacía, ¿no? Porque el caso base es la lista vacía, aquí me equivoqué, lo voy a cambiar en las notas, hay una disculpa, otra vez me equivoqué, perdón. Entonces, y el caso base pues es nuestra V. Entonces, si se dan cuenta, el patrón que estamos definiendo es justamente el mismo, ¿no? Entonces aquí, en pocas palabras, lo que hago es aplicarle una operación F a la cabeza de la lista y mandar a llamar recursivamente sobre G. Y entonces lo que queremos demostrar es que si yo encuentro este patrón definido dentro de una función, lo puedo reescribir o puedo dar una equivalencia por medio de un fault, donde la función que me van a pasar es una F y el neutro o el caso base sería nuestra V. Y de hecho, si se dan cuenta aquí, ya no es necesario poner la lista gracias a nuestra codificación que teníamos en algún punto, ¿no? Entonces, lo que haremos ahora será probar que este teorema pues es cierto, ¿no? Y justamente como estamos hablando de una equivalencia, tenemos que probar tanto la ida como el regreso, ¿no? Para ver que es una equivalencia. Entonces, vamos a hacer primero que nada la ida y la vamos a hacer justamente por inducción estructural. Aquí creo que debí poner la imagen un poco más amplia para que se centrara esto, pero pues básicamente el caso base es probar que esta propiedad se cumple pues para la lista vacía, ¿no? Entonces, en pocas palabras, lo que quiero ver es que G con la lista vacía es igual a fault de F con V y la lista vacía. Entonces, por definición, G, ¿no? Que se definía de esta forma, aquí recuerden que esto no va, G de la lista vacía es V, entonces lo ponemos aquí, V, y V pues tiene que ser igual a esto.
Y pues esta propiedad, o más bien este caso default, por si lo recuerdan, cuando llega al caso base, que es la lista vacía, simplemente devuelve su neutro o su caso base, y entonces esto también nos devuelve v. Como v es igual a v, concluimos nuestro caso base, que es bastante simple, ¿no? Y después vamos pues justamente ya a aplicar realmente la inducción. Primero nuestra hipótesis de inducción será suponerlo para cualquier lista XS, entonces vamos a suponer que se cumple la propiedad para XS y por lo tanto G de XS es igual a fold de F con V y ese XS que nos están pasando, ¿no? Entonces lo que tenemos que demostrar es que si al añadirle un elemento a esta lista que estamos utilizando en la hipótesis de inducción, que es XXS, pues se sigue cumpliendo la propiedad. Entonces lo que queremos demostrar es que G aplicado con la lista que tiene cabeza y cola es igual a fold de F y V, ¿no? Con la lista que tiene cabeza y cola también. Entonces si simplemente vamos a la definición de G, que ya habíamos visto que nos dice que tenemos que aplicar F con X y G de XS. Entonces ese es exactamente lo que tenemos aquí. Esto es igual a fold. Y si se dan cuenta, aquí ya podemos aplicar nuestra hipótesis de inducción, justamente porque tenemos G aplicado con XS, y por hipótesis de inducción habíamos dicho que eso era igual a fold F de V con XS, entonces lo ponemos tal cual aquí. Y pues ahora desarrollamos el siguiente lado, ¿no? Si yo hago fold F de V y la lista que tiene cabeza y cola, le aplico F a la cabeza y mando llamar recursivamente a fold con F, V y XS. Y llegué exactamente a lo mismo. Entonces podemos concluir que para la ida, ¿no? Que era justamente de aquí para acá, es decir, si tengo una función con este patrón, la puedo reescribir con fold, ¿no? Y ahora quiero probar lo contrario, que si yo tengo una función escrita con fold, puedo reescribirla utilizando este patrón, ¿no? Entonces se los voy a dejar como tarea moral, es una actividad que ustedes pueden realizar. Simplemente hay que completar la demostración mostrando el regreso, ¿no? Entonces estaría padre que alguno de ustedes la resolviera y la pudiéramos comentar en clase, ¿no? Si no va a tener calificación ni nada, justamente por eso es una tarea moral, ¿sale? Entonces, en pocas palabras, ¿no? Lo que estamos haciendo aquí con la propiedad universal del operador fold es que lo que nos dice, en pocas palabras, es que toda función definida sobre listas con el patrón recursivo que estamos mencionando aquí, insisto, recuerden que aquí es la lista vacía, pues es justamente equivalente a una instancia del operador fold. Y pues esto lo estamos viendo justamente nada más siguiendo la demostración. Entonces, con esta propiedad ya demostrada y esta equivalencia que ya podemos tener entre dos cosas prácticamente que nacieron una a partir de la otra, ¿no? Pues el uso más práctico de la propiedad universal es como un principio de prueba. Esto nos va a servir justamente a hacer verificación de ciertas propiedades en los programas que hagamos, ¿no? De forma que se puede evitar en algunos casos el uso de inducción para probar algunas propiedades de expresiones que utilicen el operador fold, ¿no? Entonces, dado que ya sé que es equivalente con algo, ¿no? Pues lo puedo simplemente utilizar. Entonces vamos a hacer un ejemplo de esto. Vamos a suponer que queremos demostrar que se cumple esta igualdad, ¿no? Es decir, que la sección que tiene la suma 1 más, es decir, esta suma está esperando un lado derecho, compuesta con una función a la cual le llamemos suma, quién sabe quién es suma, pero ahí está definida como el nombre de una función, es igual a fold R aplicado con la suma, con la función suma justamente, y como neutro utilizando el 1, o como más bien aquí ni siquiera es neutro, sería justamente el caso base, ¿no? Entonces quiero demostrar esto. Lo que me está estableciendo esta propiedad, ¿no? Es que es lo mismo sumar los elementos de una lista e incrementar el resultado, ¿no? O sea, primero sumo, luego compongo y por eso voy a incrementar en 1. Y eso va a ser lo mismo que plegar la lista con la operación suma partiendo del valor 1, ¿no? Entonces, si lo analizamos intuitivamente, pues obviamente esto es verdad, ¿no?
y dado que la igualdad que tenemos es una instancia de la propiedad universal, en donde yo tengo justamente que esto es una composición, sí, para la composición me genera una función, le voy a llamar g. Entonces estoy diciendo que g es igual a fold r de la función aplicada con una función que en este caso es la suma, le podemos llamar f, y el caso base que es 1 le podemos llamar v, ¿no? Entonces, básicamente, si se dan cuenta, tenemos el patrón, ¿no? Que es este, ¿no? Nuestra g es la composición que teníamos, nuestra f es la suma, nuestro v es el 1, ¿no? Entonces, ¿qué quiero o cómo lo hago para demostrar la propiedad? Pues basta con demostrar las precondiciones, es decir, que la composición, que en este caso es mi g, con la lista vacía nos tiene que devolver 1 para ver que corresponda justamente con v, y que bajo la lista que tiene cabeza y cola tengo que probar que pues tomando la cabeza y sumando esto con la llamada recursiva obtengo exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, en pocas palabras estoy diciendo, pues esto es un fold R, basta con que pruebe que equivale con este patrón que ya habíamos visto. Entonces, si eliminamos la composición, ¿no? Que era pues simplemente hacer 1 más lo que nos da la suma, entonces estoy componiendo la función de esta forma. Entonces tengo que 1 más la suma de la vacía es igual a 1, 1 más la suma de la lista que tiene cabeza y cola es igual a esto, y entonces pues podemos verificar ya utilizando tal vez inducción, podría ser una forma, pero pues esto ya, como ya tenemos nuestra propiedad universal, no es necesario, simplemente digo, pues mira, 1 más suma es igual a 1 más suma de 0, que es igual a 1 más 0, y eso es igual a 1, ¿no? Entonces ya tengo este primer caso, ¿no? Si llegué exactamente a lo que teníamos acá. Y ahora quiero probar que esto es igual a esto, entonces lo desarrollo, ¿no? Veo que 1 más la suma de x con xs es igual, asociando, primero tomamos el 1, ¿no? Y bueno, aquí extraemos la cabeza, sumamos con la suma que tiene únicamente a la cola, y entonces ahora esta llamada que tengo acá abajo, pues es justamente por la conmutatividad, es lo mismo que sumar x más 1 más suma de xs. Como estamos haciendo puras sumas, pues esto conmuta, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esto que tenemos acá es exactamente igual a lo que tenemos acá. Por lo tanto, podemos concluir que esta propiedad es cierta, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, lo único que desarrollé fue esto, y como sé que es una instancia de fold R, pues solo tengo que cumplir que se cumple básicamente esto, tanto en el caso base como en el caso recursivo. Y ni siquiera tuve que usar inducción, ¿no? Justamente porque la propiedad universal ya fue probada utilizando esto, ¿no? Entonces ahora veamos otra propiedad muy importante, que es el principio de fusión, que pues justamente se basa en el análisis de esta ecuación que tenemos acá. Entonces, esta es una ecuación muy común al trabajar con funciones que operan sobre listas, que pueden ser expresadas con fold R mediante la siguiente ecuación, ¿no? Entonces aquí nuevamente le estoy llamando fold R, ¿no? Porque así lo tomé de la referencia que usé, pero en realidad aquí podría poner tal cual fold, ¿no? Es lo mismo. Entonces, en pocas palabras, tengo aquí una función h que se está componiendo con esta llamada de fold R, y eso tengo que probar que es exactamente igual a esto. Entonces, si observamos esta ecuación, ¿no? La parte izquierda de lo que tenemos acá representa una función que realiza un pliegue con f, ¿no? Y un valor neutro o un caso base, como le quieren llamar, que es w, y al resultado de le estamos aplicando después h. Entonces es claro que pues sí, es una propiedad que se va a cumplir, pero intuitivamente yo espero que lo vean, y si no, pregúntenos, esta propiedad no es siempre cierta, ¿no? Sin embargo, utilizando la propiedad universal que acabamos de verificar, ¿no? Podemos justamente comprobar que las propiedades necesarias, o más bien, podemos a partir de esta ecuación obtener las propiedades necesarias para que esta ecuación sea cierta, ¿no? Es decir, necesitamos las condiciones para h, para f, para w, para w y para z, ¿no? Entonces necesitamos ver qué características deberían de tener todas estas variables, llamémosle ahorita, aunque la mayoría son funciones. Entonces, nuestro razonamiento lo podemos seguir
a partir de la propiedad universal. Entonces, dado que el lado derecho que tenemos acá es un plegado, lo que vamos a hacer es justamente utilizar nuestra propiedad universal. Es decir, lo que tenemos es que h, que es nuestro lado izquierdo con la vacía, va a ser igual a z. Y nuestro lado izquierdo con la lista que tiene cabeza y cola es tomar f y aplicárselo a x. Y esta es toda nuestra llamada recursiva, ¿no? Básicamente estamos haciendo lo que hicimos en el ejemplo pasado. Entonces ahora, pues justamente tenemos que aplicar la condición para deshacernos de estas llamadas y que nos quede algo un poco más bonito. Nos queda justamente esto. Y ahora, pues justamente tenemos que, al eliminar la composición, lo que le estoy pasando a h es la llamada fold r con la vacía, y de este lado lo que le estoy pasando a h es fold r con la lista que tiene cabeza y cola, ¿no? No he escrito nada más. Aquí también me deshice de la composición, simplemente le digo h, mira, vas a recibir también un fold r. Entonces, de esta primera ecuación que tenemos acá, ¿cómo comprobamos que esto es igual a z? Pues simplemente hay que ejecutar o hay que ver la definición de fold r, que es muy sencillo, ¿no? Si se dan cuenta, aquí tenemos la lista vacía, entonces este fold, la única posibilidad es que puede devolver w, que es su caso base. Entonces, justamente, esto se cumple, ¿no? Porque estoy llegando a que hw es igual a z. Entonces ya acabé de probar mi primera ecuación. Ahora voy con la que sigue, que nuevamente se resuelve siguiendo las propiedades, ¿no? Entonces tenemos estas dos cosas, ¿no? Y lo que quiero llegar a probar, pues es que son exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cuándo esto va a ser igual a esto? Pues siempre y cuando yo tome por definición aquí, le aplico f a x y hago la llamada recursiva con fw y xs. Y eso es exactamente igual a lo que teníamos del otro lado, siempre y cuando se cumplan ciertas características, bueno, no ciertas características, más bien, siempre y cuando, si nos damos cuenta, el lado izquierdo más bien el segundo argumento de la f, el primero es x y el segundo es la llamada recursiva a fold r, las pueda igualar, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Si se dan cuenta, pues ya llegué a lo que quería, ¿no? Entonces puedo simplemente reescribir mis funciones. ¿Esto cuándo va a ser igual? Pues siempre que al aplicarle yo h a esto, me quede exactamente lo que está de este lado. Entonces lo que necesito hacer es, pues si se dan cuenta aquí estoy aplicando fx y el fold r que tengo acá es exactamente el mismo que tengo acá. Entonces lo que debe de cumplirse es que el resultado de este fold r sea exactamente el mismo que el de este. Entonces, como tengo la misma llamada, lo puedo simplificar o reescribir utilizando ys, ¿no? Es decir, tengo otra lista. Entonces, a lo que llegué es que h de f con x y ys es igual a aplicar primero f con x y después aplicarle h aplicado con ys, ¿no? Es decir, que esto es equivalente. Entonces, justamente llegué a ¿dónde está mi ecuación? A esto, ¿no? Y sí se cumple, ¿no? Suponiendo que nuestro fold r, ¿no? Cumple exactamente con esas características. Entonces, a partir de esto que acabamos de encontrar, es decir, que ya probamos que se cumplen ambas ecuaciones, pues vamos a mencionar ahora sí el teorema que se denomina teorema de función de fold r. Entonces, lo que nos dice es que si yo tengo una función escrita de esta forma, puedo reescribirla utilizando este otro patrón, ¿no? Y aquí dense cuenta que solo es de ida, es decir, si ustedes tienen algo así, no pueden regresar. Entonces, las condiciones para que se cumpla esto es que la función h esté definida de esta manera, ¿no? Entonces, este teorema se denomina de fusión porque si se dan cuenta, lo que está haciendo es justamente fusionar la función de plegado fold r de fw, ¿no? Seguida de la función h en un solo valor, que es esto, ¿no? Entonces pasamos de tener un fold compuesto con otra función a tener un único fold. Entonces lo que está haciendo es fusionarlos gracias a pues las propiedades que ya demostramos, ¿no? Entonces un ejemplo de uso, ¿no? de esto lo podemos ver en esta ejecución, ¿no? Entonces tengo la función h compuesta con fold r de f y w y me pasan la lista abc. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que pasarle esta lista a mi fold r de esta manera
Y entonces ahora pues simplemente es aplicar f con a y mandar a llamar recursivamente a f con b, ¿no? Y a su vez a f con c y así sucesivamente, ¿no? O sea, aquí ya reduje todo mi fault. Esto, si se dan cuenta, ya se lo tengo que pasar a la h y entonces me va a dar ahora f de a y la h se va a ir introduciendo en cada llamada, ¿no? Aquí la metí para componer después el argumento de esta función, después la meto hasta acá, después la meto hasta acá, y h de w, que habíamos visto por definición del teorema, es igual a z, ¿no? Entonces, ahora ya tengo f aplicado con a, f aplicado con b, f aplicado con c, y al final una z. Si se dan cuenta, esta es la llamada default R, donde voy aplicando f en cada elemento, que es fa, fb y fc, y al final le pongo la z, que es justamente el caso base o el neutro de la operación, como lo quieran ver ustedes, ¿no? Entonces el ejemplo pues está bastante bonito porque no estoy utilizando explícitamente en cada paso el teorema, pero si se dan cuenta por los resultados que me da las llamadas en cada paso, termino concluyendo que eso es lo mismo que un fault R, ¿no? Entonces, nuevamente, la propiedad universal nos permite que dado el patrón que tiene una función, que es justamente este, ¿dónde quedó? Este, ¿no? Considerando aquí a la vacía, perdón otra vez, se puede reescribir como esto, y si tengo algo así, se puede reescribir como esto, son equivalentes. Y el de fusión nos permite fusionar este tipo de cosillas, ¿no? Entonces, como otra tarea moral, realicen la fusión de la siguiente ecuación en un único plegado, ¿no? Es prácticamente encontrar justamente las incógnitas g y z que satisfacen la ecuación, ¿no? Entonces, se los dejo de tarea moral. Si alguien lo quiere compartir, bienvenido. Solo pues pregúntenme si tienen dudas o algo por el estilo, ¿sale? Entonces sería todo por este video. Espero que vean las utilidades de estos teoremas que estamos viendo, donde pues justamente la teoría nos ayuda a mejorar también en la práctica. De hecho, por ejemplo, en los notebooks que está utilizando Fer, pueden ver que cuando ustedes escriben algo de cierta forma, el notebook de Jupyter sugiere algunas mejoras a lo que estamos programando, de forma que si se dan cuenta, algunas de esas mejoras son escribir las cosas como instancias default, y justamente el notebook lo puede detectar por el principio universal que tienen estos faults, ¿sale? Entonces, bueno, si tienen alguna duda, no duden en escribirnos tanto por el Classroom como por los comentarios de este video, y pues nos vemos en otro video o en la sesión de dudas. Se cuidan, bye.